Y vamos a tomar el capítulo 1, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que es, le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan en común con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas, Dios, traer esa convicción, esa determinación, y que podamos, Dios, ser la iglesia, ser un pueblo que no está amarrada, Dios, a una religión, sino que tiene un compromiso, no con una infraestructura, sino un compromiso con aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso te pedimos, Dios, que nos des una palabra poderosa en nuestra vida. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si soy yo o es el clima, pero está haciendo un calor tremendo. Ujieres, enciendan los aires acondicionados, por favor. No sé por qué no los han encendido. En estos versículos que tomamos, hay y existen unas palabras o unas acciones que son lo que marca y lo que marcaron la vida de estos hombres de Dios. El escritor dice: nosotros hemos oído y nosotros hemos visto. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso ha marcado su experiencia con el Señor. ¿Se recuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Cuando ella fue y le contó a otros lo que había hablado con Jesús, ellos dijeron, luego ellos fueron a buscar y ellos llegaron a una conclusión, y la conclusión es: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros también ahora lo hemos visto y hemos escuchado la voz de Jesús. Y esa cercanía a Dios le permitió a aquellos hombres, a aquellas mujeres destinados por la religión a no encontrar o a no tener una oportunidad de Dios, ellos encontraron en Jesús, y en la experiencia de Jesús ellos encontraron al Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí por una realidad, y es que hemos visto y hemos oído la gloria de Dios en nosotros. No estamos aquí porque alguien nos contó, estamos aquí porque lo hemos visto y lo hemos oído. Y las cosas que hemos visto y las cosas que hemos escuchado de parte de Dios hasta el día de hoy han sido gloriosas y maravillosas, pero las cosas que vamos a ver y las cosas que vamos a seguir escuchando de Dios van a seguir marcando nuestra vida, hermanos, hacia el día que Dios nos llame y nos presentemos delante de Él. Nosotros conocemos el entorno por lo que podemos ver, es decir, los ojos y los oídos son la puerta hacia nuestro ser interno. Nuestro ser interno va construyendo pensamientos, actitudes, posturas frente a la vida en base a las cosas que nosotros vemos y en base a las cosas que escuchamos. Pero esto puede ser una arma de doble filo, porque podemos escuchar y podemos ver cosas que nos acerquen más a Dios, o podemos ver en nuestro entorno cosas complicadas. Y muchos en ese punto
abandonan el servicio y su llamamiento. Yo no sé, hermano, usted esta tarde, ¿qué es lo que ve y qué es lo que escucha? No sé cuáles son las voces que aparecen alrededor de nuestra vida. Voces que pueden marcar la dirección de toda nuestra existencia. No sé cuáles son las voces que usted escucha. No sé si escucha las voces de personas que en vez de ayudarle a crecer, escucha voces de personas que con sus comentarios usted siente que en vez de crecer va decreciendo. Yo no sé qué cosas usted mira a su alrededor. Yo no sé cuál es la realidad material que nosotros vivimos, lo que estamos viendo, lo que estamos tocando, lo que estamos percibiendo. Y todas esas cosas que vemos y escuchamos se van alojando en nuestro interior y van creando una postura frente a la vida. No sé si me estoy dando a entender. Los apóstoles, ellos dicen, nosotros hemos visto y hemos escuchado a Jesucristo. Y eso que ellos han visto de Jesús y eso que ellos han escuchado de Jesús, eso ha marcado su vida. Las cosas que nosotros hemos podido escuchar de Dios, las cosas que hemos podido ver de parte de Dios, deben de servirnos, hermanos, para crecer en la vida. Y aun cuando nosotros no estemos viendo aquellas cosas que quisiéramos ver de parte de Dios, podrá ser un tiempo de Dios que nos permite tener la ausencia de ciertas cosas para que nuestra fe pueda crecer. Estos hombres, ellos dicen, nosotros hemos visto, nosotros hemos escuchado. ¿Qué cosas usted ha visto de Dios en su vida? ¿Qué cosas usted ha podido observar de parte de Dios? ¿Qué cosas en algún momento determinado de usted, en ese momento difícil y clave, en ese momento donde usted siente que no encuentra una salida, aparece una respuesta de Dios, una respuesta divina hacia sus necesidades? ¿Y qué despertó esa respuesta de Dios? ¿Qué despertó en su interior el día que usted vio la mano de Dios que trajo para usted? Les pregunto, ¿qué despertó en su interior el poder escuchar la voz de Dios? Esa voz que te dijo, yo te he escogido a ti, yo te he apartado a ti, yo tengo un plan y un propósito para tu vida. ¿Hay alguno que pueda decir, yo no he escuchado la voz de Dios? Todos hemos escuchado la voz de Dios, todos. Y eso va creando en nuestro interior, va construyendo algo en nuestro ser interno. No son las cosas externas, no son solamente las cosas materiales que podemos tocar. Es que Dios va trabajando en nuestro interior, incluso a través de aquellas cosas que no hemos podido ver hasta el día de hoy. Porque Dios, hermanos, Dios tiene propósitos para nosotros. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Dios conoce perfectamente bien nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, pero Él se hace presente y se hizo presente en la historia de este mundo a través de Jesucristo. A través de Jesús, Dios comenzó a levantar hombres y mujeres que continuaran su ministerio, que continuaran el llamado del Padre hacia Él, y eso es predicar el Evangelio. Jesús tomó a hombres y a mujeres y les dio señales, palabras, para que cuando Él ya no estuviera de forma humana en medio de ellos, ellos continuaran su ministerio. La iglesia, nosotros como iglesia, podemos tener una influencia en este mundo en la medida que nosotros compartamos aquellas cosas que hemos visto y que hemos oído. Nosotros podemos transformar en el poder de Dios. Yo no sé cuántos soñamos un día de poder ver este país de una manera distinta. Yo no sé si vivimos como humanos, como seres humanos, solamente preocupados por nosotros,
por nuestras necesidades, por nuestras preocupaciones, por nuestras flaquezas. E ignoramos el sufrimiento de aquellas personas que están padeciendo en el mundo. E ignoramos que este país se desangra no solamente por la violencia, sino por tantas limitaciones, por un poder político, por una estructura de muerte. No solamente en este país mueren personas a causa de la violencia. En este país mueren personas por falta de recursos, por falta de medicina. En este país hay tanta desigualdad, pero el pueblo de Dios se limita solamente a pensar en sus necesidades. Nosotros nos preocupamos solamente por lo que yo necesito y no nos preocupamos por lo que otros necesitan. El evangelio no es egoísta. El evangelio no es el mensaje de salvación, no es exclusividad de nosotros. El mensaje de salvación es para todos aquellos que tengan oídos para escuchar. Y el pueblo de Dios debe de ser personas que encarnan ese llamado y van con el poder de Dios a predicar esa palabra. No tomando historias, sino tomando la realidad. No tomando historias, sino tomando aquellas cosas que hemos podido escuchar de parte de Dios. Lo que motiva, lo que mueve a una persona a servir a Dios es que esa persona vive constante y permanentemente escuchando y viendo señales y maravillas en la vida de uno. El día que nosotros dejemos de ver señales, el día que nosotros dejemos de ver la mano de Dios, el día que dejemos de escuchar la voz de Dios, ese día nos iremos muriendo en nuestro interior. Por eso que muchos, después de un tiempo de servicio, comienza a sentir una flaqueza espiritual, un decaimiento espiritual. Y esto es como que nosotros en nuestro cuerpo humano dejáramos de alimentarnos. Dejamos de alimentarnos, ¿qué va a pasar? Perdemos fuerza, perdemos energía, perdemos vitalidad, nos vamos adelgazando. Hay algunos que necesitan ya, pero vamos perdiendo todas esas vitaminas que nos producen los alimentos. Eso pasa también, hermanos, cuando dejamos de observar la gloria de Dios. Eso sucede cuando hemos dejado de ver y hemos dejado de escuchar cosas de Dios para nosotros. Esto para estas personas fue creando algo que era imposible retroceder. Y yo no sé, hermanos, cuántos realmente le podemos decir a Dios: Señor, yo quiero permanecer sirviéndote, buscándote, amándote y adorándote todos los días de mi vida. Yo no sé cuántos le hemos dicho eso al Señor. Yo no sé cuántos le hemos pedido a Dios que no nos suelte nunca de la mano, que no nos deje a nuestra locura, que no nos deje a la deriva, que no permita que las locuras de nuestra mente y de nuestro corazón nos aparte de Él. Que podamos llegar hasta el último día de nuestra vida sirviéndole, amándole y buscándole. Estos hombres estuvieron dispuestos a ofrendar su vida, a dar su vida por ser fieles al llamado y al evangelio que ellos habían podido recibir de parte de Jesús. A ellos no les contaron, ellos lo vieron. Y eso que ellos vieron marcó el rumbo de toda su existencia. ¿Alguien aquí ha podido ver la gloria de Dios descendiendo sobre usted? ¿Alguien aquí puede decir con toda su fuerza: sí, Dios se ha hecho presente en mí? Dios me ha mostrado su poder. Yo he podido observar. Un día mi hijo tenía una enfermedad, yo le pedí a Dios y Dios lo sanó. Un día yo tenía una enfermedad, le pedí a Dios y Dios me sanó. Un día tenía una crisis material, le pedí a Dios y Dios me proveyó. Un día tenía un conflicto y le pedí a Dios y Dios se hizo presente. Y esas cosas, los que dijeron amén,
Debemos de ser personas que entendamos que esto no es por temporadas. Que esto no es porque ya viene la temporada de renuevo, voy a ser servidor. Digo porque el miércoles, van a aparecer muchos ahí que no se congregan, que no sirven en un ministerio, que no predican y quieren ser servidores por 3 días. Servirle a Dios no es por temporada. Servirle a Dios no es si yo quiero. Servirle a Dios no es si a mí me parece. Servirle a Dios es todos los días de nuestra vida. Es entender que hemos sido llamados y que Dios ha convocado a una iglesia imperfecta, pero que tome su palabra y esa palabra nos fuera purificando, nos vaya purificando. La palabra es la que purifica nuestra vida. Pero no podemos ser servidores si decimos hemos visto y hemos oído, hemos podido escuchar la voz de Dios, y estas cosas crean en mí una seguridad de lo que estoy haciendo. Crean en mí una confianza, una seguridad de lo que estoy haciendo no es perdiendo mi tiempo. Servirle a Dios, hermanos, para aquellos que hemos visto su mano y hemos podido escuchar su voz, servirle a Dios, hermanos, es el resultado de una convicción, de entender que no nos hemos encontrado con la iglesia Betania, que no nos hemos encontrado con un pastor, que nos hemos encontrado realmente con el Dios de la gloria. Y eso, hermanos, es lo que nos motiva. Hay personas que buscan motivaciones personales y dicen, es que si servís vos, voy a servir yo. Y todavía desean ir en la misma área con su amiga, con su amigo, y hasta hablan con los coordinadores para ver si pueden ir juntos o juntas. Van buscando motivaciones personales o motivaciones sentimentales. Uno mira a diario cómo jóvenes o hombres sirven por querer aparentarle a la novia que es de verdad un servidor, o viceversa. O podemos servir por hambre de poder, porque eso también sucede, también existe en la vida de la iglesia. En toda estructura siempre habrá hambre de poder, siempre. Estos hombres servían a Dios, le servían sea que cayeran bien o cayeran mal. Estos hombres le servían a Dios con limitaciones o con abundancia. Estos hombres le servían a Dios por una cosa, porque ellos habían visto y habían escuchado a Jesucristo. Y este mismo sentir es el que nos da Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme. Hechos capítulo 3, capítulo 4. Pedro y Juan, llenos del poder del Espíritu. Porque nosotros, hermanos, solamente podemos ser trascendentales en la historia y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Solamente lo podemos hacer a través de una cosa: llenos del Espíritu. Por eso que dice el versículo 7 del capítulo 4: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Hablando de la sanidad de aquel hombre lisiado, paralítico. ¿Con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Y la respuesta es versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió:
¿En qué poder una iglesia o nosotros podemos ser o influir en nuestro entorno? Solamente en un sentido: que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando vayamos y prediquemos el Evangelio, debemos de ir llenos del Espíritu Santo. No importa que sean niños a los que usted le esté predicando, porque bien podemos decir, al niño podemos tenerlo ocupado con una dinámica, con un juego, pero si el que predica, si el que sirve, no lo hace tomando una base, y la base es: yo me encontré con Jesús, yo oí a Jesús, y no vamos y lo hacemos llenos del poder del Espíritu Santo, entonces lo que hagamos y lo que digamos no tendrá una importancia en las personas que nos escuchan. Pero si lo que nosotros hacemos es bañado con la presencia del Espíritu Santo, si lo que nosotros hacemos va empapado de la presencia del Espíritu, entonces, hermanos, vamos a ver cosas que hasta el día de hoy no hemos podido ver. Entonces, hermanos, vamos a escuchar cosas que no hemos podido escuchar hasta el día de hoy. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros le ponemos tope y límite al actuar y al mover de Dios en nuestra vida. Muchos le ponemos un alto, y el alto no tiene el origen de Dios. El alto lo ponemos nosotros, porque nosotros nos conformamos con lo que tenemos, con lo que hemos vivido, con lo que hemos recibido. Y no solamente nos conformamos en el aspecto material, sino que también nos conformamos y nos acomodamos en el aspecto espiritual. Este hombre lleno del Espíritu Santo, le preguntan a Pedro: ¿y ustedes en el nombre de quién han hecho esta sanidad? ¿O en el poder de quién han hecho ustedes esta sanidad? Y Pedro responde, y Pedro dice en la Biblia: lleno del Espíritu Santo. Si lo que usted y yo hacemos no va bañado del Espíritu Santo, entonces, hermanos, estaremos perdiendo el tiempo. Porque la señal que acompaña a una persona es que el Espíritu obre a través de él. ¿El Espíritu obra a través de usted? Los que predican, les pregunto: ¿el Espíritu obra a través de usted? ¿Sucede algo cuando predica? ¿Hay algo de Dios cuando predica? Personas se vuelven a Dios, personas se convierten a Dios, personas salen con fe, con esperanza. ¿Qué sucede cuando servimos a Dios? ¿Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo o lo hacemos en nuestro poder? Estos hombres hicieron un milagro, ya vamos a ver de eso. Pero como siempre, cuando usted hace algo de Dios o usted le sirva a Dios, eso va a despertar envidia entre las personas. Y es lo que pasó aquí. ¿Usted le sirve a Dios y Dios lo respalda? ¿O usted comienza a ser bendecido de parte de Dios? No crea que toda la gente se va a alegrar, ni que toda la gente se va a gozar con lo que Dios está haciendo en su vida. Siempre van a haber personas que se van a llenar de envidia y van a querer detener lo que usted está haciendo. ¿Me está oyendo? Van a querer detenerlos de muchas maneras. Pero una persona que sabe por qué lo hace, una persona que entiende que está aquí no porque lo han convocado, no porque un hombre le dijo, sino que está aquí porque Dios lo llamó. Y no solamente lo llamó, sino que le dio de su presencia. Esa persona no se deja robar su bendición. En el ministerio usted podrá tener problemas con otros. En el ministerio usted podrá tener problemas con sus líderes, con sus compañeros, como lo tuvieron estos hombres. Fueron puestos frente al consejo
y fueron cuestionados en el nombre de quién o en el poder de quién ellos habían sanado a este paralítico. A ellos no les importaba la sanidad, a ellos les importaba que estos hombres, los apóstoles, con el mensaje de la cruz alcanzaban y estaban alcanzando a muchas personas. Yo no sé, hermano, si usted ha vivido o está viviendo ese tiempo donde usted dice que usted le sirve a Dios y cuando usted lo quiere hacer de una mejor manera, encuentra el rechazo, la crítica y los celos de otros. Pero si eso es así, no se preocupe, usted siga sirviéndole a Dios, porque el que lo llamó también un día va a levantar su rostro. El que lo llamó un día se encargará de ponerlo en el lugar donde otros un día lo quitaron a usted. El que lo llamó no es injusto, el que lo llamó es justo. El que lo llamó no obrará con usted de una manera arbitraria. El que lo llamó también lo va a sostener y lo va a levantar. Estos le cuestionaban a los apóstoles y les decían: ¿y ustedes en el poder de quién hacen esto? Nosotros como iglesia hemos visto tantas cosas de Dios, tantas. Y muchos afuera nos pueden criticar y decir: estamos locos, que están locos. Y la respuesta sería: sí, estamos locos, porque hacemos cosas que otros no hacen, porque vamos a lugares donde otros no van, porque muchos de los que están aquí han arriesgado su vida por predicar la palabra. Hablaba con un joven y me decía que él lo habían mandado a predicar a un lugar contrario del lugar donde él vivía. Un día él predicando, los jóvenes le llamaron, él se acercó y comenzaron a interrogarlo. A muchos les ha pasado eso. Y comenzaron a interrogarlo. Y ellos le dijeron: ya no queremos que sigas predicando en este lugar. Y él le dijo: mira, Dios me ha mandado a predicar a este lugar, así que el próximo lunes me vas a tener una vez más aquí. Llegó el próximo lunes y como cuando una persona de verdad hace las cosas por Dios y para Dios, eso se ve, eso se percibe. No se espera que alguien le agradezca. Uno no espera que alguien lo felicite. No espere felicitaciones de los humanos, más bien espere una recompensa de parte del cielo. Y vuelven y lo llaman, pero esta vez ya no para amenazarlo. Esa vez fue para compartirle la soda que ellos estaban tomando. Y comenzó a predicarles a los jóvenes. Eso hace una persona que camina con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te envió a este lugar? Una iglesia no, un líder no. Quien te llevó a ese lugar a predicarle a esas personas es el que está sentado en su trono y que en su gracia y su misericordia nos escogió a nosotros, no porque fuéramos los mejores, sino porque éramos los obedientes. Porque aquí hay personas que son aventadas para Dios. Yo veo jóvenes que sirven, mujeres y hombres que sirven y van a lugares lejos y se vienen a ray, como decimos, pidiendo ray. Pero ¿cómo llegan a sus casas? ¿Tristes o llegan felices? Llegan felices porque han participado y han contado lo que han visto y lo que han oído. Y estos le preguntan, y Pedro le responde, versículo 8: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sano es gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser sanos, ser salvos. No hay otro nombre. Aquí no importa nuestro nombre, no importa el nombre de la iglesia, no importa la denominación a la que pertenezca, no importa tu nombre, no importa mi apellido, solamente importa un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y si usted y yo servimos para ese nombre, y si usted y yo predicamos por ese nombre, y si usted y yo sufrimos por ese nombre, un día ese nombre, porque está sobre todo nombre, un día nos tomará de la mano y nos levantará. Ese nombre tiene poder y no hay otro nombre. No existe otra razón por la cual servirle a Dios más que su nombre. Él se nos apareció. No éramos nada, estábamos ahí tirados. Muchos de una manera literal estaban tirados en las calles. Lo que pasa es que el tiempo pasa y se nos olvida. Muchos hombres estuvieron allí tirados, era lo más vil y despreciado. ¿Cuántas de ustedes mujeres un día nadie daba nada por ustedes? Eran despreciadas, marginadas, eran tomados como poca cosa. Pero bendito y alabado sea Dios que Él se apareció. Él nos habló, Él se presentó delante de nosotros y eso nos cambió. Bendito y alabado Dios, porque podíamos estar en otro lugar, pero Él se nos apareció. No hay otro nombre, iglesia. Aquí no importa nuestros intereses, solo importan los intereses de Dios. Aquí no importan nuestras motivaciones. ¿Qué más motivación podemos tener si Él se nos ha aparecido? ¿Qué más motivaciones podemos tener si Él ha salido a nuestro encuentro? Y dice el versículo 12, versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada de qué alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos han ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto se divulgase entre la gente, vamos a amenazarlos para que no se vuelva a hablar más en el nombre de nadie. No se vuelva a hablar de ese nombre a nadie. Vamos a amenazarlos. ¿Cuántas cosas amenazan nuestra vida hoy? Que surgen, hermanos, con una intención. Y es que usted y yo cerremos nuestra boca y no hablemos más del nombre de Jesucristo. Cuántas cosas aparecen, no solamente como una amenaza, sino como cosas en nuestro interior que van provocando el apagar esa llama que Dios encendió y que no hablemos más del nombre de Jesús. Allí cada uno de nosotros debe de sentarse y preguntar qué cosas están apagando ese fuego y ese determinación a predicar el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros debe de preguntarse cuáles son las cosas que están apagando mi compromiso con la obra de Dios. ¿Qué cosas han aparecido allí para que no sigamos divulgando ni hablando más acerca de ese nombre, el nombre de Jesús? ¿Qué cosas? Nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros enojos, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros conflictos con los hermanos, nuestros problemas con los hermanos, nuestras limitaciones. ¿Qué cosas, iglesia, apagan tu compromiso para servir a Dios? Estos dijeron: vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar más acerca de ese nombre. Y los llamaron, dice el versículo 18, y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar
y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, replicándole, le dijeron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar, y aquí viene, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué ha visto usted en su vida? ¿Qué cosas ha escuchado usted? ¿Qué cosas usted ha podido percibir en usted? ¿Qué cosas de Dios ha podido ver? Esas cosas, para los apóstoles, no se pueden dejar de hablar ni de contar. No podemos dejar de hablar ni callarnos frente a las amenazas ni frente a los problemas humanos que aparecen. No podemos dejar de hablar sobre la gloria de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. No podemos dejar de hablar, hermanos, sobre las cosas de Dios que hemos visto y hemos oído. Estos quisieron cerrar la boca de los apóstoles, pero ellos le dijeron: nosotros no podemos. Quiera Dios que en este lugar existamos personas que no cerremos nuestra boca frente a las amenazas. Quiera Dios levantar un pueblo que frente a las condiciones difíciles que muchas veces vivimos, seamos tan tercos para seguir predicando la palabra y seguir anunciándole a otros. No es un tiempo, hermanos, para descomprometernos con la obra. No es un tiempo, hermanos, para ver la obra de Dios como algo que no me atrae a compromiso. Es un tiempo para comprometernos. Es un tiempo para predicar. Es un tiempo para servir. Es un tiempo para anunciar. Es un tiempo para decirle a Dios: Dios, todo lo que tú has hecho en mi vida es tan grande que la única manera que yo te puedo devolver lo que tú has hecho es sirviéndote. Después de esto, después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaron manera de castigarlo. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Esta es la alegría de Jesús. Esta es la alegría de Dios. Que personas como como nosotros, allí ya resignados en nuestra realidad humana, ya resignados a no tener una oportunidad de cambiar, podamos encontrarnos con el evangelio que cambia los corazones. Estos hombres tenían en su interior algo que podían carecer en forma externa. Le explico. Este milagro es un milagro que todos lo hemos escuchado, lo hemos leído y algunos hasta lo han predicado. No eran personas con recursos materiales. Externamente podían no parecer adineradas o tener recursos, pero internamente había una riqueza. Muchos nos afanamos por alcanzar las cosas externas, pero sacrificamos lo interno. Muchos buscamos alcanzar esa materialidad porque creemos que la felicidad está en base a eso. Si andamos dinero nos sentimos bien. Si no tenemos dinero, pues nos sentimos mal. Y las cosas materiales y las cosas externas marcan el rumbo de nuestra vida. Pero ¿por qué no hacemos a un lado nuestra materialidad y le decimos a Dios que a través de lo que hemos visto y oído de Él, Él forme en nuestro interior un carácter, una disciplina, forme en nuestro interior esa capacidad de entender que yo estoy aquí para servirle a Dios, sea que tenga o no tenga? Capítulo 3, versículo 1.
Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, a que todos los días dejaban allí para pedir limosna. A los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, le pidió ¿qué? Una limosna. Le pidió algo material. Y es que muchos nos acercamos a Dios solamente para pedirle cosas materiales. Muchos nos acercamos a Dios para pedirle por nuestra materialidad. Salud, dinero. Este hombre estaba allí pidiendo algo material. Su problema, más que ser material, era un problema interno. Este hombre le dice a Pedro y a Juan, cuando los vio, dice el versículo 3, les pidió una limosna. Y esa palabra suena bien fea, porque Dios, cuando se acerca a nosotros, no se acerca para darnos una limosna. Dios, cuando se acerca a nosotros, se acerca para bendecirnos, no para darnos una limosna. La limosna siempre servirá para cubrir una necesidad en el momento. Pero la bendición de Dios no es solamente para cubrir una necesidad. La bendición de Dios es para cubrir todos los días de nuestra vida. Y este hombre le pide una limosna, algo externo. Pero, dice el versículo 4, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, les dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No le dio algo material, pero le dio algo más grande que lo material. ¿Me está oyendo? Alguien aquí puede no tener algo material, pero si tiene una comunión, una búsqueda de Dios, y si le sirve a Dios, eso es más grande que lo material que hoy no tenemos. Lo material un día llegará, pero va a llegar, hermanos, producto de nuestro compromiso con Dios. Este hombre esperaba algo material, pero se encontró con algo mejor que eso. Este hombre buscaba una limosna para poder comprar un pedazo de pan, pero se encontró con algo mayor que eso. El Señor lo sanó. Ya no iba a pedir limosna, ahora podía trabajar para llevar pan a su casa. No sé si me estoy dando a entender. Las cosas que Dios da siempre son mayores a las cosas que nosotros le pedimos. El problema es que nosotros le pedimos a Dios limosna. Le pedimos a Dios que cubra un pequeño hoyito que está allí. Pero Dios quiere darnos, Dios quiere trabajar. Dios trabajó con este hombre el origen de su problema. El origen de su problema no era la necesidad material. El origen de este hombre era su enfermedad. Y dice el versículo 7, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Este tipo de cosas son las que marcan a estos hombres. Hermanos, que no nos marque nuestra materialidad, que nuestro servicio no sea consecuencia de las cosas materiales que tenemos, que nuestro servicio no sea porque le caigo bien a mi líder, que nuestro servicio se desprenda y nuestra convicción se desprenda de una sola cosa: hemos visto maravillas de parte de Dios. Y si la respuesta es amén, si la respuesta es sí, no renunciemos a nuestro llamado, más bien afiancemos nuestro llamado, tomémonos, ocupémonos de él, vayamos y anunciemos,
Prediquemos la palabra, ministremos a los enfermos, porque el Dios que levantó a este hombre lisiado a través de Pedro y de Juan es el mismo Dios que camina con nosotros en esta iglesia. Es el mismo Dios que te acompaña a cada una de tus reuniones. Es el mismo Dios que nos acompaña donde vamos y predicamos cada noche de buenas nuevas, cada renuevo, cada lanzamiento, cada centro de predicación. Es el mismo Dios. Él sigue teniendo poder porque no le servimos a otro nombre, sino que le servimos al único nombre que tiene poder para traer salvación a los seres humanos. Y esto, hermanos, cuando vemos esto y reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, llegamos a una conclusión: no tengo retroceso. Ya no hay un retroceso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie.